Semana de formación rumbo al Domund. En la misión, la palabra de Dios ilumina y transforma el corazón. Tema impartido por Monseñor José Antonio Fernández Hurtado, arzobispo de Tlalnepantla. Su Santidad Francisco ha elegido para la Jornada Mundial de las Misiones de este año 2023 un tema que se inspira en el relato de los discípulos de Emaús en el Evangelio de Lucas. Corazones fervientes, pies en camino. En la introducción del mensaje nos dice: aquellos dos discípulos estaban confundidos y desilusionados, pero el encuentro con Cristo en la palabra y en el pan partido encendió su entusiasmo para volver a ponerse en camino hacia Jerusalén y anunciar que el Señor había resucitado verdaderamente. Continúa diciendo el Papa: en el relato evangélico percibimos la transformación de los discípulos a partir de algunas imágenes sugestivas, los corazones que arden, cuando Jesús explica las Escrituras, los ojos abiertos a reconocerlo y como culminación, los pies que se ponen en camino. Partamos de la lectura del pasaje de Lucas en el capítulo 24, versículos del 13 al 35. Ese día, dos de ellos iban caminando hacia una aldea llamada Emaús, situada a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había sucedido. Mientras hablaban y discutían, Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo en sus ojos impedía que lo reconocieran. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando por el camino? Entristecidos se detuvieron, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días. Él les preguntó: ¿qué sucedió? Le respondieron: lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él liberaría a Israel, pero ya van 3 días que sucedió todo esto. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado porque fueron temprano al sepulcro, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús y volvieron asegurando que habían tenido visiones de ángeles que les dijeron que Él vive. Algunos de los que están con nosotros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué torpes son para entender, cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿Acaso el Mesías no debía padecer todo esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a Él. Cuando se acercaron a la aldea a la que se dirigían, Jesús hizo como que iba a pasar de largo, pero lo retuvieron insistiéndole: quédate con nosotros, ya es tarde y el día se acaba. Entonces entró para quedarse con ellos. Jesús se sentó a cenar, tomó el pan, pronunció la oración de acción de gracias, lo partió y se lo dio. Los ojos de ellos se abrieron y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Entonces se dijeron uno a otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y en ese mismo instante se pusieron en viaje y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Estos decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Y por su parte los que habían regresado de Emaús le relataron lo que les sucedió en el camino y cómo habían reconocido a Jesús en el momento de partir el pan. Como hemos hecho alusión,
anteriormente, el mensaje del Papa Francisco para este Domund 2023 se inspira en el pasaje de Maús que acabamos de escuchar y se ha dividido en 3 subtemas. Me toca a mí reflexionar el primero: corazones que ardían mientras nos explicaba las Escrituras. En la misión, la palabra de Dios ilumina y transforma el corazón. Cleofás y el otro discípulo van tristes y apesadumbrados, porque habían puesto su esperanza en un liberador sociopolítico de Israel, y con su muerte ninguna de sus expectativas se cumplió. Por esta razón la muerte de Jesús es un fracaso sin igual para ellos, que aún no creen en el anuncio de las mujeres de que Cristo resucitó. Por eso, a pesar de que Jesús camina con ellos, no están en condiciones de reconocerlo. Cuando Jesús se acerca a los 2 caminantes, estos no tienen ojos para reconocerlo, porque la desilusión les embarga el ánimo. En la tumba del crucificado quedaron enterradas sus esperanzas mesiánicas. A pesar de los rumores que comienzan a circular por el grupo de sus discípulos, nadie ha visto al supuestamente resucitado. Están tristes y derrotados. Ya no creen en Él, ni esperan nada del mismo. Así lo exponen al desconocido que se ha unido a la marcha. Entonces Jesús les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera todo esto para entrar en su gloria?». Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Esta es la primera vía que Jesús les abre para acceder a la fe en su persona: lectura cristológica de la Escritura, haciéndoles ver la estrecha relación que hay entre las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo, es decir, en Jesús de Nazaret. Los relatos pascuales nos descubren diversos caminos para encontrarnos con el resucitado. En el relato de Moisés, quizá el más significativo y sin duda el más extraordinario. La situación de los discípulos está bien descrita desde el comienzo y refleja un estado de ánimo en el que nos podemos encontrar también nosotros hoy. Los discípulos poseen aparentemente todo lo necesario para creer. Conocen los escritos del Antiguo Testamento, el mensaje de Jesús, su actuación y su muerte en la cruz. Han escuchado también el mensaje de la resurrección. Las mujeres les han comunicado su experiencia y les han anunciado que está vivo. Todo es inútil. Ellos siguen su camino envueltos en tristeza y desaliento. Todas las esperanzas puestas en Jesús se han desvanecido con el fracaso en la cruz. El evangelista va a sugerir 2 caminos para recuperar la fe viva en el resucitado. El primero es la escucha de la palabra de Jesús. Aquellos discípulos siguen a pesar de todo pensando en Jesús, hablando de Él, preguntando por Él, y es precisamente entonces cuando el resucitado se hace presente en su caminar. Ahí donde unos hombres y mujeres recuerdan a Jesús y se preguntan por el significado de su mensaje y su persona, allí está Él, aunque sean incapaces de reconocer su presencia. No esperemos grandes prodigios. Si alguna vez al escuchar el Evangelio de Jesús y recordar sus palabras, hemos sentido arder nuestro corazón, no olvidemos que Él camina junto a nosotros. El Papa Francisco subraya que el Señor toma la iniciativa de acercarse a los suyos y de caminar a su lado.
como lo hizo con los discípulos de Emaús, en su gran misericordia. Él nunca se cansa de estar con nosotros, incluso a pesar de nuestros defectos, dudas, debilidades, cuando la tristeza y el pesimismo nos induzcan a ser duros de entendimiento. Hoy como entonces continúa diciendo su santidad en su mensaje, el Señor resucitado es cercano a sus discípulos misioneros y camina con ellos, especialmente cuando se sienten perdidos, desanimados, amedrentados ante el misterio de iniquidad que los rodea y los quiere sofocar. Por ello, no nos dejemos robar la esperanza, como nos dice la exhortación apostólica Evangelium Gaudium en el número 86. El Señor es más grande que nuestros problemas, sobre todo cuando los encontramos al anunciar el Evangelio al mundo, porque esta misión después de todo es suya y nosotros somos simplemente sus humildes colaboradores, siervos inútiles. Un elemento fundamental que enfatiza el Papa Francisco en su mensaje de la Jornada Mundial de las Misiones de este año es la cercanía de Dios para con nosotros. En la pasada visita que realizamos los obispos a Roma, en la visita límina, visita a la tumba de los apóstoles, un momento esperado con mucha alegría es nuestro encuentro con el sucesor de Pedro, en el cual el Papa dialogó con nosotros los obispos y entre varios temas nos invitó a que tuviéramos 4 cercanías. La primera con Dios, entre nosotros los obispos, con los sacerdotes y con el pueblo de Dios. Dios siempre nos pone el ejemplo de cercanía, porque Él mismo lo ha hecho a través de la historia. La pregunta, por tanto, no es si Jesús va a estar o no con nosotros, sino preguntarnos si sabemos reconocerlo gracias a las mediaciones de encuentro con Él. Ciertamente, hay que reconocer al resucitado en la Sagrada Escritura leída desde el misterio pascual de Jesús, en los sacramentos y particularmente en la Eucaristía, en la comunidad reunida presidida por los apóstoles, comunidad que comparte la fe y la alegría de la resurrección del Señor. Estas mediaciones de encuentro tienen tal capacidad de hacer presente a Cristo que hacen arder el corazón y abren los ojos para reconocer que Jesús crucificado es el resucitado. Del gozo del encuentro brota el misionero, testigo alegre de la vida que regala el resucitado. Para mí ha sido esencial tener la Eucaristía como centro de mi vida. En este tema se enfatiza la palabra y Eucaristía. Jesucristo es sumo y eterno sacerdote que instituye el sacerdocio y la Eucaristía. Al despedirse promete su presencia viva, poniendo en manos de los apóstoles al Espíritu Santo que hará realidad el misterio de la Eucaristía. Estamos invitados todos los bautizados a ser discípulos misioneros, de manera especial los sacerdotes, a tener la Eucaristía como centro de cada jornada. Me encantan las palabras del Papa Benedicto XVI que dice que la Eucaristía sea una escuela viva en el que el sacrificio de Jesús en la cruz enseñe a hacer de ti un don total a los hermanos. Bendito Dios que cada día en nuestra Iglesia Católica se le ha ido dando más importancia a la Sagrada Escritura, a la Palabra de Dios, para tener este contacto con la Palabra, teniendo un encuentro cercano con nuestro Dios y ser oyentes de su Palabra que da vida. Con gozo constatamos que se tiene a nivel nacional el mes de la Biblia para promover la escucha de la Palabra. Hay en muchos lugares escuelas de Biblia. Se ha recuperado la lección divina en muchos sitios. Está presente la palabra de Dios en los procesos pastorales catequéticos. Se ha fomentado la lectura de la Biblia en las familias, con los discípulos de Emaús
podemos decir con alegría: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? No olvidemos la afirmación de San Jerónimo: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Sin duda que el mensaje del Papa Francisco para esta 97 Jornada Mundial de Misiones nos alienta a que aumentemos nuestro ardor y entusiasmo para ser auténticos discípulos misioneros de Jesucristo y llevar a nuestros hermanos y hermanas en México y en otros países lejanos también el Evangelio, la buena noticia de salvación. Para mí y seguramente para muchas personas, Aparecida ha sido un documento inspirador y de manera muy especial el número 278, en donde se habla del proceso de formación de los discípulos misioneros y en donde se destaca 5 aspectos fundamentales que aparecen de diversa manera en cada etapa del camino, pero que se compenetran íntimamente y se alimentan entre sí. Primero, el encuentro con Jesucristo. Segundo, la conversión. Tercero, el discipulado. Cuarto, la comunión. Y quinto, la misión. Los discípulos de Emaús siguieron estos pasos. También nosotros estamos invitados a darlos. Corazones fervientes, pies en camino. Aquellos 2 discípulos estaban confundidos y desilusionados, pero el encuentro con Cristo en la palabra y en el pan partido encendió su entusiasmo para volver a ponerse en camino hacia Jerusalén y anunciar que el Señor había resucitado verdaderamente. Los discípulos de Emaús siguieron estos 5 pasos que anota el documento de Aparecida. Les invito a que de manera especial nos quedemos con estas imágenes hermosas que el Papa Francisco nos da en su mensaje para esta Jornada Mundial de las Misiones. Los corazones que arden cuando Jesús explica las Escrituras. Los ojos abiertos a reconocerlo y como culminación, los pies que se ponen en camino.